del programa número 6 de la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y tengo el gusto de presentarles el día de hoy al maestro Juan Carlos de Mónaco, para quien pido por favor un caluroso aplauso. Él es nuestro director invitado y el día de hoy pues, nos va a hablar sobre la obra que se va a presentar, para lo cual le agradezco mucho al maestro estar aquí con nosotros y les dejo con él para esta plática. Al final pueden hacer algún comentario, alguna pregunta que tengan. Por supuesto, es siempre abierto para recibir sus comentarios. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Es un placer muy grande estar con ustedes y poder compartir un poco del programa desde este punto de vista, porque ya en unos minutos nos toca desde el punto de vista de la creación musical. Un programa muy interesante que tiene una serie de relaciones, algunas obras entre ellas. El programa comienza con la zarabanda de Carlos Chávez. Como todos saben, Carlos Chávez es uno de los compositores más importantes de México, que fallece en el 78, por eso este año se están cumpliendo 40 años del fallecimiento de un compositor que, además de ser uno de los compositores más importantes de México, nacionalistas, fue el creador de muchas instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional de México, de la cual fue el director titular durante muchos años, compositor de muchas obras importantes, 6 sinfonías. A mí me tocará dirigir la número 3 próximamente con la Orquesta Sinfónica Nacional de México en noviembre. Siempre obras muy complejas, un lenguaje moderno, pero al mismo tiempo introduciendo el folclore de nuestro país. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es la Sinfonía número 2, India, que introduce elementos del folclore dentro de la música académica. En este caso, la obra que vamos a interpretar, la zarabanda para cuerdas, pertenece a una obra mayor, a un ballet, que es el ballet que se estrena en 1943 y es La hija de Tolkien, que es un ballet que encarga Martha Graham. Si están familiarizados con Martha Graham, ella fue una coreógrafa importantísima, tan es así que comisionó a varios compositores, no nada más a Carlos Chávez, sino también, por ejemplo, a Aaron Copland con el famoso ballet Appalachian Spring. Entonces, esa es una de las similitudes que hay, la relación Copland-Carlos Chávez. No nada más en el sentido de la música de ballet, sino también que eran grandes amigos, colegas. De hecho, Chávez introdujo la música de Aaron Copland a México, viceversa también. Aaron Copland muchas veces presentó al maestro Carlos Chávez en Estados Unidos. Tan amigos eran que se iban de parranda juntos, es una anécdota interesante y divertida, al famoso Salón México. No sé si conozcan el Salón México, que actualmente todavía existe, y de hecho hay una obra de Aaron Copland que se llama El Salón México. Se iban a pasar ahí largas horas, y ahí es donde Aaron Copland se siente inspirado por el folclore de México y compone esta maravillosa obra del Salón México. Entonces, realmente la influencia entre los dos compositores es importantísima. Esta zarabanda es una pieza corta que dura aproximadamente unos 6-7 minutos, que se siente un poquito como que hace falta, que es parte de algo más. Y bueno, claro que sí, porque es, como acabo de comentar, parte de un ballet que se presenta en 1943. Carlos Chávez también compuso algunas otras obras para cuerda, una de sus sinfonías, por supuesto, pero esta es una pieza que se interpreta mucho aislada. Es más común verla en la programación, la zarabanda de Chávez, que ver, por ejemplo, el ballet completo, que realmente se toca muy poco, porque bueno, implica pues toda una puesta en escena. La zarabanda, como seguramente sabrán, es una danza en tiempo ternario. Luego a veces estos términos musicales nos asustan un poco y en realidad son mucho más sencillos de lo que podemos imaginar. En realidad una zarabanda, como momento, es una danza ternaria que se utilizó mucho en la época barroca y ya después muchos compositores
la fueron utilizando, sobre todo compositores modernos, por ejemplo, que querían retomar las formas musicales del barroco o del clasicismo y así sucesivamente. Así que eso será lo que es la zarabanda de Carlos Chávez. Después vamos a hacer un estreno en Guanajuato de la obra Robert Fox de Michael Fine. Esta es una obra corta, de más o menos unos 5 minutos, en una orquestación pequeña, aunque ya tiene, por supuesto, alientos, tiene maderas a dos. Lo que decimos maderas a dos, me refiero con 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 cornos, 2 trompetas. Este formato que acabo de mencionar es un formato que se utilizó mucho en el clasicismo. Beethoven, Haydn, prácticamente todas las sinfonías de Beethoven. Bueno, por supuesto la tercera no, porque lleva 3 cornos, la quinta que lleva ya los trombones, pero digamos el formato tradicional de orquesta clásica es el que acabo de mencionar. La cuerda, maderas a 2, metales 2 y el timbal. Es el caso de la obra de Robert Fox, que está inspirada en una novela homónima de Alexander Smith. Este compositor es sobre todo un productor muy importante que por cierto ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en algunas de las giras que realizaron recientemente, y es también una de las familiaridades importantes que tiene con la orquesta. Además de ser un compositor norteamericano como Aaron Copland, y por eso también quedó dentro de este programa. Después, para cerrar la primera parte, una obra conocidísima, El aprendiz del brujo de Paul Dukas. Seguramente habrán visto Fantasía de Mickey Mouse, con Mickey Mouse, una obra maestra realmente extraordinaria, la sincronización visual con la música de Paul Dukas. Sin embargo, habría que aclarar varias cosas. La versión de la película es más reducida, hay varios compases cortados. La razón, me imagino que fue por la edición fílmica, porque alguna vez, varias veces me ha tocado a mí tratar de sincronizar una orquesta en vivo con la proyección de Mickey Mouse. Ha sido el solista más difícil que he dirigido en mi vida, porque no tiene ninguna flexibilidad. O sea, la película va y nosotros tenemos que seguir visualmente eso. Ya al detectar todos estos cortes que acabo de mencionar, es por lo cual les puedo asegurar que no es exactamente igual. Es un poquito más corta la versión fílmica, la versión completa dura aproximadamente unos 12 minutos. Compositor francés, un poquito posterior al impresionismo, un poco moderno, pero tampoco completamente moderno. Es una mezcla entre impresionismo y modernismo. Esto es un scherzo sinfónico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una constancia rítmica que no para, y otra de las características más importantes es que es música descriptiva. Está describiendo una obra homónima, El aprendiz del brujo, de Goethe, y lo que hace el compositor, ya lo habían hecho muchos compositores románticos anteriormente, por ejemplo Franz Liszt con los poemas sinfónicos, hacer la música descriptiva o inspirada en alguna novela. Es el caso del aprendiz del brujo. Una orquestación grande, compleja, ahí sí, nada de clasicismo de maderas a 2. Aquí tenemos, bueno, el pícolo, por ejemplo, que tiene una parte importantísima, los 4 clarinetes, los 3 fagots, 4 cornos, 3 trombones, tuba, mucha percusión, 2 arpas. Es una orquestación muy grande y es una obra excesivamente difícil para la orquesta, porque con el mismo patrón que acabo de mencionar, mientras está el tema fundamental, que lo van a reconocer inmediatamente, hay una cantidad de notas de follaje que realmente requieren que los músicos de la orquesta tengan pues una destreza técnica muy sobresaliente. Esta obra es de 1897 y, como acabo de comentar, probablemente es la obra más famosa del compositor francés. Con eso cerramos la primera parte. Digamos, ¿cuál es la obra que no tiene tanto que ver con las demás? Justamente esta de Paul Dukas. Sin embargo, sí nos acercaron, compran en la orquestación,
en el lenguaje un poco más moderno, en la parte de la dificultad para la orquesta. De hecho, es un programa muy difícil para la orquesta, sobre todo por Paul Dukai y por supuesto la sinfonía de Aaron Copland. Y ahora sí, bueno, vamos a hablar de Aaron Copland, que es uno de los compositores más importantes del siglo XX. Creo que me atrevería a decir que es el compositor norteamericano más importante del siglo XX. No sé si el más famoso, pero no hubiera habido Charles Ives sin Aaron Copland, no hubiera habido Leonard Bernstein, que por cierto este año se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Aaron Copland, perdón, de Leonard Bernstein. Grandes amigos entre ellos, colegas. Leonard Bernstein fue uno de los directores que más interpretó la música de Aaron Copland, y además, no nada más que Aaron Copland fue un gran compositor para Norteamérica, bueno, para Estados Unidos, mal dicho Norteamérica, porque también el hijo tuvo una influencia importantísima. Prácticamente todos los compositores nacionalistas, nos sorprendería ver la lista, fueron influenciados por Aaron Copland, entre ellos Huapango, nada menos, José Pablo Moncayo, el famoso Huapango, que pertenece a este compositor tan famoso mexicano, estudió con Aaron Copland, Carlos Chávez, y todos estos nacionalistas tuvieron una fuerte influencia de Aaron Copland. Revueltas no directamente, pero también, así que la importancia de Aaron Copland es fundamental. Tiene muchísima música, 3 sinfonías. Nosotros sabemos la más importante, la más ambiciosa, la más difícil, quizá la más hermosa también, que es la número 3. La primera sinfonía es una sinfonía que se llama Sinfonía Órgano, porque es una sinfonía para órgano y orquesta. Sin embargo, también existe la versión sin órgano. Una obra moderna, no tan conocida, difícil. De hecho, hablando con el titular Roberto Beltrán de la Orquesta de la Universidad de Guanajuato, platicábamos la posibilidad de hacer la primera sinfonía. Yo insistí un poco en hacer la tercera, porque considero que es más atractiva para el público, más importante y más hermosa. Los temas son bellísimos y la dificultad bueno, es extrema. Realmente es una obra muy compleja para toda la orquesta. La segunda sinfonía de Aaron Copland es la famosa Short Symphony, una sinfonía corta que también se interpreta poco, y la tercera, que es todo lo contrario, en vez de short, pues es una gran sinfonía de aproximadamente 40 minutos, quizá un poco más, de 1946. Esta obra se estrena con la orquesta de Boston Symphony, bajo la dirección de Kusevitzky, en 1946. La obra tiene varias revisiones después. De hecho, hay una última edición de la partitura del año 2017, o sea que la obra se ha ido revisando varias veces. Por supuesto, hay grabaciones importantísimas, entre ellos la de Leonard Bernstein con la Filarmónica de Nueva York, que recomiendo ampliamente, quizá la mejor versión de esta importantísima sinfonía. Aparte de estas 3 sinfonías, Aaron Copland hizo música para ballet. El ballet Billy the Kid, por ejemplo, por supuesto Appalachian Spring. Es importantísimo mencionar Appalachian Spring porque Appalachian Spring es, digamos, el éxito de esta obra hace que el compositor se adentre a hacer la tercera sinfonía. Appalachian Spring es un ballet comisionado por Martha Graham, como había mencionado, que en su versión original es una orquesta pequeñita de tan solo 13 instrumentos. ¿Por qué compuso Aaron Copland una obra tan maravillosa para una orquesta tan pequeña? Pues porque el estreno de esta obra iba a ser en una sala de congresos en Estados Unidos, en donde no cabía un espacio, vamos a decir, parecido a esto, donde realmente no cabía una orquesta grande. Entonces, Aaron Copland, con una habilidad extraordinaria, hace una obra maestra que es la versión de 13 instrumentos de Appalachian Spring. Tiene tal éxito la obra que hace después la versión sinfónica, que también se interpreta con mucha frecuencia. Unos años después, un par de años después, se adentra a hacer la sinfonía número 3. Otra de las características más importantes de esta sinfonía es que van a reconocer en el cuarto movimiento
el famoso tema de la fanfarria para un hombre común. La orquesta de Cincinnati, en Estados Unidos, comisionó a varios compositores a hacer un ciclo de fanfarrias, aproximadamente 15-17 fanfarrias de diferentes compositores. La orquesta quería presentar, cada vez que abriera un concierto, presentar una fanfarria. Y sin duda, la más brillante de todas fue la fanfarria para un hombre común de Aaron Copland de 1942. Esta obra era inspirada, sobre todo como estamos hablando en el periodo de la guerra, pues dedicada justamente a los hombres que fallecían en la guerra. Y además el concepto del hombre común para mí es fundamental. Yo creo que todos somos absolutamente hombres comunes y cuando se nos olvida eso, se nos olvidó todo. Y creo que la calidad de vida de un ser humano con un hombre común es la calidad más alta que puede adquirir un ser humano, de poder caminar en una sociedad con libertad y poder convivir con la gente y tener un transporte público. Claro, son ideales que pues, luchamos, sobre todo en este país, para poderlo lograr, pero definitivamente creo yo que ese es la mejor calidad de vida que puede tener un ser humano. Y esta fanfarria está dedicada a eso, sencillamente al hombre común. Aaron Copland utiliza esta fanfarria en el cuarto movimiento, 4 años después, en 1946, y desarrolla todo el cuarto movimiento basado en este tema hermosísimo, además tan solemne y brillante que presenta los metales, y después empiezan a hacer una serie de variaciones complejísimas con una dificultad extrema para toda la orquesta. Por cierto, esta fanfarria, años después, fue utilizada en los Juegos Olímpicos de Montreal. Pareciera que hubiera sido compuesta para los Juegos Olímpicos, pero no, ya había sido compuesta desde 1942. Pero se hizo muy famosa justamente en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Bueno, Aaron Copland, un compositor que nace en 1900, fallece en 1990, vive muchísimos años. Chávez nace un año antes, 1899, fallece en el 78, y eso que era un hombre muy fuerte, pues no le alcanzó para los años que vivió Aaron Copland. Imagínense, 90 años, además con una calidad de vida extraordinaria, con un gran éxito, y haciendo obras muy complejas. Ya mencioné sus 3 sinfonías, sus ballets, pero también tiene, por ejemplo, la obertura exterior, An Overture, que es muy brillante, muy hermosa, se toca poco. Por supuesto, concierto para clarinete, quizá el concierto para clarinete más virtuoso que hay, porque además lo fue estrenado por Benny Goodman, y eso le da una especie de inclusión al jazz. En fin, por supuesto que esta obra lleva cuerdas, arpa, y por supuesto el solista, el clarinete. Tiene música para cine, así hay una obra que se llama Música para cine, música para teatro, 3 danzas latinoamericanas, hermosas piezas, por cierto, inspiradas nuevamente en México. Aaron Copland fue un compositor que estoy seguro que si no hubiera visitado tanto México y se hubiera empapado de la riqueza de nuestro país, no hubiera logrado la música tan hermosa que compuso, sobre todo Salmo México, los 3 Latin American Sketches, o 3 esbozos latinoamericanos, que más que latinoamericanos son mexicanos. La tercera danza es la danza de Jalisco, así que la familiaridad de Aaron Copland con México es fundamental. Justamente yo en unas semanas voy a presentar también un proyecto con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, de la cual soy director titular, un homenaje a Leonard Bernstein. Hacemos West Side Story, pausa, y nuevamente la Sinfonía número 3 de Aaron Copland. Son 2 compositores que siempre estarán unidos por la cantidad de experiencias juntos que vivieron. Por último, me gustaría hacer notar que tiene una fantástica orquesta, que es importante que la sociedad de Guanajuato la valore y la sienta como suya.
no nada más es de la universidad, representa a todo el estado de Guanajuato. De hecho, a veces toca en el Bicentenario, a veces toca en diferentes municipios, a veces toca en el Teatro Juárez, por supuesto es su sede principal, pero es una orquesta de muchos años, una gran tradición, ha tenido muchos directores importantes como titulares, muchos directores huéspedes, muchos solistas de gran talla, y vale la pena esto que menciono. Se los comento porque en Yucatán el fenómeno de la Orquesta Sinfónica de Yucatán es extraordinario. Tenemos una cantidad de público desbordante, 2 conciertos a la semana con más de 800 personas. Está prácticamente agotado toda la temporada. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando eso? Sin cortesías. Y pagando bastante por ellos. Y esto ha sido gracias, por supuesto, a todo un proyecto de programación, acercar al público. Por ejemplo, un proyecto como este siempre introducir una obra muy conocida para que el público se acerque por la obra conocida y acabe saliendo satisfecha de una obra nueva. Y porque Yucatán, acuérdense que es un lugar muy regionalista, entonces los mismos yucatecos sienten a su orquesta y se sienten orgullosos. Eso es lo que yo quisiera transmitirles a ustedes. Siéntanse orgullosos de una magnífica agrupación, una de las más importantes del país, nada menos que la orquesta de la Universidad de Guanajuato, la cual he dirigido en muchas ocasiones. De hecho, este año estoy cumpliendo, ya no quiero decirlo, han pasado tantos años pero ya han pasado 20 años de mi debut con la orquesta de Guanajuato. La he dirigido, pues digamos, cada 2 años, o no sé qué cantidad de veces, o más de 10, quizá entre 10 y 15 veces, y me ha tocado ver a esta querida agrupación durante muchas ocasiones, en muchas circunstancias distintas, y por eso les aseguro que tienen una gran agrupación que vale la pena aprovechar. No sé si tengan alguna pregunta. Quiero hacer un comentario que creo que ya lo noté. Decían, ¿cómo le hacen para elegir esto? Que se pone en contacto con el director huésped, con los invitados y todo eso, ya me contestaste, que de mano, ¿verdad?, parecer Sí, desde luego la programación es una de las responsabilidades más importantes de los directores titulares. Sin embargo, cuando hay un director huésped, normalmente hay un acuerdo entre los 2 directores. No siempre se da así. A veces, yo he recibido muchas veces invitaciones a dirigir orquestas, por ejemplo en Bellas Artes, que me dicen el título es tal, se va a hacer el inicio de amor, entonces pues eso ya está decidido. O un programa en particular. Pero en otras ocasiones hay cierta flexibilidad, no de todo el programa, sino, por ejemplo, el director titular tiene ya un solista, por ejemplo, que es un invitado de la orquesta, y entonces el huésped propone. Pero a lo mejor lo que propone pues no está, no es interesante para la programación o se acaba de tocar. Si yo propongo la segunda de marca que se acaba de tocar, seguramente el director titular así, pues no funciona en el espectro global de la programación, que a fin de cuentas la última responsabilidad que el director titular. En esta ocasión yo insistí en la sinfonía número 3, la primera parte la decidió el maestro Roberto, y pues mi necesidad de hacer la número 3, la más difícil, pero creo que va a valer la pena y creo que van a disfrutar del concierto, así que no sé si también tengan otra pregunta.